Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad, donde la historia, presente y futuro de Arauca se unen en una única conversación. En esta ocasión, nuestra ventana al pasado se abre con el testimonio de un hombre que desde las trincheras de la planificación fue artífice en la conformación de Arauca como departamento durante los 90. A 3 décadas de aquella gesta, nos ofrece no solo un recuento de esos días, sino también una mirada al porvenir, tejida con reflexiones profundas y análisis sobre las actuales realidades del territorio. Sus palabras, llenas de sabiduría y experiencia, resaltan las inmensas capacidades de un Arauca que aún tiene vastos horizontes por descubrir y conquistar. Esta conversación, más que un mero relato, es una invitación al optimismo y un llamado vehemente a las nuevas generaciones de líderes para que, con visión y determinación, se comprometan en la titánica labor de propulsar a Arauca hacia su máximo potencial. Acompáñanos en este viaje de retrospectiva y proyección, donde el pasado se convierte en brújula para un futuro prometedor. Adelante con este episodio lleno de inspiración y aprendizaje. Cordial saludo a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast en comunidad. En esta ocasión estamos ya transitando el capítulo número 10 de esta serie de capítulos, de documentos, de entrevistas que nos van adentrando un poco más, cada vez un poco más en la historia del departamento de Arauca, sus particularidades, sus diferencias, pero sobre todo lo que nos une. Recordemos todos que este es un espacio para pensar, para repensar Arauca en su pasado, en su presente y sobre todo para poder imaginarnos un mejor futuro. El día de hoy, en este capítulo 10, repito que ya va marcando el punto final de esta primera temporada de podcast, vamos a hablar de un municipio muy rico en historia y cultura, uno de los primeros asentamientos quizás que hubo en el territorio, ya no lo van a decir, que es el municipio de Tame, uno de los territorios paisajísticamente hablando más bonitos, con un clima supremamente agradable y con una historia también muy importante para lo que ha sido Colombia y para lo que es el departamento de Arauca. Me acompaña, muy afortunado de tenerlo, el profesor, el doctor Leonel Pérez Bareño, quien es amplio conocedor de la historia de este municipio de Tame. Profesor, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí le cuento que hemos estado haciendo una serie de documentales, de documentos, de entrevistas con múltiples personalidades y como le comentaba, pues hemos venido transitando la historia del departamento de Arauca. Hemos hablado un poco del tema de Arauca capital, ¿no? De la llaneridad, de esta forma en que se fue ocupando el territorio a raíz de ese tránsito de los hermanos venezolanos que se convirtieron posteriormente en los raizales araucanos. Hablamos en un capítulo anterior de la colonización del Sarare y ese proceso tan importante y tan bonito que se vivió en esta zona del Sarare araucano, un Sarare que es una zona un poco más amplia que abarca inclusive norte de Santander y Venezuela, y pues hemos venido discutiendo y haciéndonos la pregunta acerca de qué nos hace araucanos, qué nos identifica como araucanos, y hay una gran piedra angular de todo esto que es el municipio de Tame, ¿cierto? Es el municipio tan importante que nosotros conocemos como la cuna de la libertad. Entonces quisiera empezar por hablarle a ustedes y de pronto nos puede ayudar un poco cuáles son los orígenes de Tame, cómo surge Tame, de dónde viene este municipio tan bonito, esta población tan hermosa. Bueno, la historia y la historiografía en nuestro departamento se presenta muy frágil por la ausencia de una comunidad de historiadores, por la ausencia de un grupo de científicos de las ciencias sociales que hayan escudriñado de manera satisfactoria qué pasó en Arauca. Lo que tenemos son personas de muy buena voluntad que han venido como recogiendo tradición oral para establecer qué fue lo que pasó. Así que es muy normal que haya muchos errores, muchas equivocaciones, muchas malas miradas sobre el desarrollo histórico de Arauca, porque no han entrado los científicos de las ciencias sociales y específicamente de la historia a establecer en los archivos o en cualquier otra fuente qué fue lo que sucedió.
Un ejemplo de esta aseveración es que en Tame solo hay un profesional graduado universitario en historia que se graduó el año pasado, Helman Sarmiento. De resto, nadie tiene un pregrado en historia. Hay otro profesional que tiene una especialidad en la UIS en historia, pero su pregrado es otra carrera, tal vez es licenciado en ciencias sociales. Sin embargo, a propósito de una recopilación que hice recientemente sobre los escritores araucanos, encontré un número sorprendentemente alto, encontré 116 escritores araucanos en los últimos 130 años, que produjeron 303 obras, 303 libros. No son historiadores ni toda la producción es de historia, sino que hay de todo, literatura, economía, etc. Pero en cuanto se refiere a la historia, hay más de 40 araucanos que escriben sobre la historia de nuestros pueblos. Por supuesto, hay de todo, ¿no? Cosas buenas, cosas regulares y cosas malas en cuanto a la calidad de la exposición en esos libros. Tengo la fortuna que yo he leído buena parte de esa bibliografía, no toda, pero sí más del 60%. Por lo tanto, puedo referirme a esa producción de una manera bien autorizada. Entonces, si a uno le preguntan sobre la fundación de Tame, uno tiene que decir lo siguiente, que el siglo XVI, o sea, los años 1500, no conocemos nada sobre los pueblos araucanos. Y ya en el siglo XVII se habla de la llegada de los jesuitas al nuevo reino de Granada y de la fundación de Tame en 1628, pero eso se está revaluando, no hay nada consistente que nos permita hacer esa afirmación. Ahora el presidente de la Academia de Historia de Colombia, el doctor Armando Martínez, dice que según lo que él ha estudiado del asunto, en realidad la fundación es de 1661. Lo que pasa es que hay una dimensión jurídica en la que importa mucho si se trata de la fundación o de la, no sé, tienen unos términos jurídicos para señalar de qué estamos hablando, si de la fundación o de la consignación del hecho ante la Real Academia, ante España, ante el gobierno español. Y también que desde la corona española había unos protocolos y había unos permisos para fundar pueblos. Pero bueno, en principio podemos hablar que las comunidades religiosas como los jesuitas, los dominicos y otros, pero también los militares estaban autorizados para fundar pueblos. Ellos, para fundar pueblos, como lo hicieron con Santa Fe de Bogotá, tienen en cuenta, primero que todo, que allí haya una población, que allí hayan habitantes, que digamos la historia precolombina, la historia anterior a Colón, muestre la persistencia o la permanencia de unas tribus indígenas, que en el caso del Piedemonte araucano y de Tame, eran los Iraras, los Achaguas, entre muchas comunidades, y sin embargo, ellos, los fundadores de pueblos como Gonzalo Jiménez de Quesada, siempre están tratando de buscar un sitio que desde el punto de vista de desarrollo económico sea viable, que tenga buenas tierras, buenas aguas, buena localización a los mercados, etc. Con base en esas consideraciones naturales y las sociales, que es el poblamiento primitivo, entonces se montan allí las ciudades. Entonces no nos vamos a demorar mucho en establecer la fecha de la fundación de Tame, porque eso está por hacerse. Y como les decía, el siglo XVI, perdón, esos 100 y pico de años desde la llegada de Colón hasta 1628 son 150 años en donde no sabemos nada qué pasó en Arauca. Y ciertamente Tame tiene una preponderancia histórica en el departamento, pero cometeríamos un error muy grave si no advertimos que las ciudades o las poblaciones de Arauquita y Arauca son muy relevantes en este aspecto, porque mire, si Tame se funda en 1628 o 1661 y Arauquita se funda en 1675,
Estamos hablando que Arauquita es tan viejo como Tame y con una tradición cultural tan rica como la de Tame. O sea que Arauquita es una población, un municipio que debe ser apreciado de manera más juiciosa con respecto a su peso en la historia de Arauca. Y la ciudad de Arauca de 1780 también tiene una enorme importancia. Vale la pena señalar que las motivaciones de la fundación de Tame, de Arauquita y de Arauca, pues son distintas, ¿no? En Tame tenemos una cercanía al río Casanare, que va al Meta, y del Meta se podía llegar también a Bogotá en aquellos tiempos. Y también había los caminos para la cordillera, para ir a Boyacá, muy cercanos. En el caso de Arauquita y Arauca se parecen mucho en el sentido de que su gran transporte es el río Arauca. El río Arauca, que es como una carretera, es una carretera fluvial donde por sécula, por siempre ha habido un comercio en canoas, en falcas, en yates, en lo que sea, que nos comunica sobre todo con Venezuela. Y esa es la segunda característica importante de Arauquita y Arauca, que son la frontera con Venezuela. Y uno podría preguntarse cuál ha sido la relación del departamento de Arauca con el poder central, que tiene su sede en Bogotá, y asimismo cuál es la relación del Apure, que es nuestro estado vecino, con Caracas. Y se nota que en ambos casos ha habido más abandono. ¿En cuál ha habido más abandono? No es el momento de hablar de eso, pero no hay duda que ha habido un abandono, o sea, unos lazos débiles de estas fronteras, de esta periferia venezolana y colombiana, con el poder central, porque allá también ha habido, y hay como acá, centralismo, o sea, un exceso de cuidado en la capital Bogotá o en la capital Caracas frente a las zonas periféricas de Venezuela y de Colombia. Probablemente eso ocurre en todos los países, pero sobre todo en América Latina, porque uno ve que en los Estados Unidos, en las zonas más lejanas, que están en las costas, la costa este y la costa oeste, están las ciudades más importantes. En la costa este está Boston, Washington, Nueva York, en la otra está San Francisco, Los Ángeles, etc. En cambio aquí ha habido un fuerte centralismo en Venezuela y en Colombia. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando se da esta situación? Que los habitantes de la frontera, lo que podríamos llamar los araucanos del río Arauca, y así se llama un libro del gran historiador de Arauca, que tal vez es don Rogerio Guáqueta Gallardo, nacido en Arauca. Él nos dejó dos libros, uno que se llama Arauca, Ciudad Bicentenaria, y nos dejó Araucanos del río Arauca. Estos araucanos del río Arauca, o sea, Apure y Arauca, están muy ligados por la economía, por la cultura, por la música, por la familiaridad, porque muchas familias de Arauca viven allá y muchas de Apure viven en Arauca, aunque vale la pena señalar que en los últimos 20 años este continuum de relación entre Arauca y el Apure ha sido cortado de manera muy abrupta por la situación política de Venezuela. ¿Se va a recuperar? Seguramente que sí, pero no sabemos cuándo. Entonces, uno podría decir hasta aquí que Tame es el pueblo más viejo de Arauca, si se fundó a comienzos o a mitad del siglo XVII. Y luego viene el siglo XVIII, sobre el cual no sabemos nada de nada, porque ese grupo de escritores, de historiadores de Tame o del departamento, o incluso de Bogotá, que se interesaran, porque hay muchos escritores o muchos estudiosos que no son araucanos, sino que son de otros departamentos, pero que para hablar de el primer historiador de los llanos, que es los Estados Unidos, la profesora Jane Rauch de la Universidad de Massachusetts en Amherst, en la ciudad de Amherst. Ella, que tiene 80 años, es la persona que ha escrito la mayor cantidad y los mejores libros de la historia de Arauca y del llano de Colombia y Venezuela. Entonces, ella es una americana que vive allá, viaja mucho a Colombia, viaja mucho a Arauca y a Casanare y al Meta, a Venezuela, pero ella es una persona que toda su vida estaba allá en los Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos importa, desde el punto de vista de araucanos, de la observación de la historia de Tame y de Arauca, ¿qué se ha dicho al respecto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se fundaron? Pero el origen de la persona que escribió eso, pues no nos debe importar tanto. A la larga, así se está dando la situación, que muy buenos historiadores no son de Arauca, por lo que hemos dicho, porque ha habido y hay un atraso cultural, porque esta es la hora que no tenemos universidad. Y entonces lo que podamos decir son especulaciones, es la tradición oral, son algunos libros,
pero estamos en pañales, estamos muy débiles en el departamento de Arauca para explicar qué pasó en Arauquita, qué pasó en Tame y en Arauca. Y los otros pueblos de Arauca, como Rondón, Cravo Norte, Fortul y Saravena, son más recientes, son pueblos que tienen tal vez menos de un siglo, la mayoría, me refiero a Fortul y a Saravena. Cravo y Rondón, un poco más de un siglo. O sea, son nuevos, son digamos, poblaciones del siglo XX, mientras los otros vienen de más atrás. Pero mi principal mensaje para empezar esta conferencia es que la tarea está por hacerse, que necesitamos una comunidad de historiadores que en parte la tiene Casanare y la tienen en el Meta. No son muy fuertes en comparación con Colombia, pero sí en comparación con Arauca, para poder hablar con mayor precisión sobre la fundación de estos pueblos y sobre qué bases están creciendo y podrían crecer en los próximos decenios, que es lo que a la larga nos va a interesar en esta conferencia. Profe, digamos que hay unas cosas, usted tiene razón, es decir, también es una parte de lo que hemos venido descubriendo, y es que falta un poco más de la construcción de la conciencia histórica de lo que hemos sido, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser, ¿no? Evidentemente, en muchos ámbitos el departamento de Arauca es ágrafo en su historia, es decir, tenemos una riqueza cultural, una riqueza oral, unas formas de expresión que nos mantienen muy unidos a todo lo que son nuestros usos y costumbres, pero en el elemento de la producción material e intelectual histórica, pues estamos un poco todavía en deuda. Sin embargo, hay unos elementos que son claros dentro de la historia y particularmente de Tame, y es que, pues como bien usted lo decía, las reducciones jesuitas en la mayoría de los textos ubican la fundación de nuestra Asunción de Tame por allá en la década de 1661, bueno, por ahí por esa época, y tenemos también cierta claridad de que a diferencia un poco, aunque Arauquita es muy cercana en su fundación, y posterior es Arauca, a diferencia, Tame, por estar dentro de la zona de influencia de ese gran centro económico del país que fue la hacienda Caribabare, ¿no? Una hacienda que llegó a tener unas dimensiones muy importantes y que llegó a tener una importancia económica en términos de proveer comida al interior del país. Tame estaba dentro del área de influencia de Caribabare, ¿cierto? Estaba dentro de esa área de influencia, y eso le ha permitido a Tame, desde sus orígenes, desde sus inicios, tener una interrelación con otras zonas del país que no lo ha sido tanto para las zonas más de la sabana del departamento de Arauca. O sea, es decir, eso también es, digamos que concordemos en esto, ¿no? Tame ha tenido históricamente unos vínculos grandes con Boyacá y también con Casanare, digamos, eso es correcto, eso lo podríamos decir con las escuetas fuentes que tenemos disponibles. Sí, podemos decir que, digamos, algunos hechos extraordinarios destruyen paradigmas y constituyen otros, digamos, le cambian el rumbo a la historia, hechos extraordinarios que ocurran en todas partes. Entonces, si uno trata de explicarse por qué se funda Tame, lo primero que a uno se le ocurre son dos cosas. Uno, la calidad de las tierras, de las aguas. Eso no hay duda que tiene Tame unas condiciones agronómicas y de ese orden mucho mejores que las de Arauca. Las sabanas araucanas son muy ácidas como las de Casanare y el Meta y el Vichada. En Tame hay sabanas, pero buena parte del territorio son vegas de los ríos en el Piedemonte, mucho más fértiles. Por lo tanto, ahí se congregó la población indígena. Hay estadísticas que son contundentes al respecto. Dice que en 1800 Tame tenía 6.000 habitantes. Eso, si hacemos una extrapolación, significa a que hoy tuviera unos 500.000 habitantes. Y una ciudad que hoy en Colombia tenga 500.000 habitantes como Villavicencio es la ciudad número 11 de Colombia. Villavicencio es la ciudad número 11 por población. O sea, solo superan a Villavicencio Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Soledad,
Soacha y creo que la otra es Bucaramanga, y luego viene Villavicencio. Entonces Tame era tan importante en 1800 como lo es Villavicencio hoy. Pero luego viene el declive de esa zona y el ascenso de otra población en Colombia. Y hoy también en poblaciones como el municipio número 100. Digamos que Villavicencio es el número 11 por población, Yopal puede ser el 38, Arauca el 60, San José del Guaviare el 80 y también como la población número 100. Esas son las 5 poblaciones más grandes de la Orinoquia o de los llanos. Pero ¿qué es lo que hace que la ciudad de Arauca crezca a un ritmo mucho más alto? Es que hubo un hecho extraordinario. Si ustedes revisan el censo de 1964 o de 1950 y algo, la población de Tame era superior. Digamos que Tame tenía 5.000 habitantes y Arauca tenía 3.500, algo así. Pero en 1985 ocurrió un hecho extraordinario en Colombia y en Arauca, es que es el aparecimiento de Caño Limón. Entonces, con Caño Limón y con la regalía, la ciudad de Arauca se dispara. Hoy Arauca puede tener 90.000 habitantes, Tame puede tener 70.000, pero los 90.000 habitantes de Arauca son, en una proporción muy alta, son urbanos. Por eso hay una ciudad. En cambio, en Tame la mitad son urbanos y la mitad son, como ocurre en Arauquita, son campesinos. Incluso Saravena tiene más habitantes urbanos que Tame. Eso es en cuanto a la explicación de por qué estos municipios surgen y se consolidan. O sea que la primera característica de Tame es la calidad de las tierras y las aguas. La segunda es la localización. Porque cuando uno le pregunta a una persona de Bogotá cómo mira Arauca, dice la miro como a Puerto Carreño o Leticia. O sea, por allá en el rinconcito del llano está Puerto Carreño, en el rinconcito de la selva está Leticia. Y Arauca está en un rinconcito de Colombia. Tanto que cuando alguien quiere hablar de los extremos, dice desde Leticia hasta La Guajira, desde Tumaco hasta Arauca. O sea, Arauca está en un rinconcito. La localización de Arauca no es la mejor. Tiene mucha mejor localización Tame o Yopal, porque están más cerca al mercado nacional, o sea, a los centros de consumo de los Andes, en este caso Bogotá. Por lo tanto, en los próximos 20, 30 años, con seguridad, a menos que ocurra un hecho extraordinario como Caño Limón, Tame va a ser una ciudad muchísimo más grande, más poblada que Arauca. Eso va a ocurrir en menos de 20 o 30 años, por esta circunstancia, por la localización, por la calidad de las tierras. Y si no aparece otro Caño Limón, Arauca va a convertirse solamente en la capital y en una burocracia del gobierno nacional, y casi que no más. En cambio, las potencialidades de Tame son mucho mayores. Ahora, no, hay mucha gente en Arauca y en Tame que habla de la capital. Pues claro que la capital debe ser Arauca por 1000 razones. Sería un error quitarle la capital a Arauca, porque hay que pensar más en el interés nacional que en el interés regional. Y para las naciones es importante que en las costas, digamos Barranquilla, Cali, Buenaventura, etcétera, como ocurre en Buenos Aires o Sao Paulo, etcétera, tienen que estar, digamos, la fuerza de la nación tiene que llegar. Por lo tanto, es muy conveniente que la capital esté en Arauca, independientemente de que tenga menos habitantes, como ocurre en Estados Unidos. Washington solo tiene 600.000 habitantes y hay 20 o 30 ciudades que son muchísimo más grandes, sin embargo la capital es ahí. Entonces, esto para irnos entrando en el futuro, pero yo quiero volver a un asunto que es clave, y es que ¿por qué Tame tiene tanta preponderancia histórica? Me parece que la razón es la siguiente, es que en algunos eventos muy, muy destacados de la vida de Colombia, Tame, por razones que no es del caso profundizar en este momento, fue protagonista. Primero que todo, con la llegada de los españoles, a los pocos años de haber llegado, digamos al cabo de un siglo, ya era una población indígena muy grande, como les decía antes. Y las misiones jesuíticas con Caribabare fueron importantes. Dieron demostración de eficiencia económica, de organización social, y fueron tanto los celos de los otros grupos económicos y religiosos que los expulsaron en 1767. Pero aunque se fueron, ahí quedó una base que permitió la participación de Tame en las guerras de independencia. Entonces, en este segundo evento tan importante como fue la lucha independentista, en Tame había una población y unos recursos económicos con capacidad de ayudar al Ejército Libertador. Pero además un factor humano importante, es que el párroco era un líder muy clave hasta llegar a convertirse en el capellán del Ejército Libertador, el único que firmó el acta de independencia desde esa zona de Colombia, que fue el padre Fray Ignacio Mariño.
Bueno, entonces ahí es el protagonismo muy conocido de Tame en la Guerra de Independencia. Luego, 80 años después, viene la Guerra de los 1000 días, en la cual uno de los 4 jefes liberales derrotados en la Guerra de los 1000 días por el gobierno conservador, el general Gabriel Vargas Santos, él era un habitante de Tame. Él llegó a Tame a los 30 años, en 1856, y ahí estuvo hasta el día de su muerte en 1914. Pero en ese interregno, no obstante su vejez, porque era un hombre ya viejo, lo llamaron a dirigir la Guerra de los 1000 días en compañía de Rafael Uribe Uribe, Justo Durán y Benjamín Herrera. Perdieron la guerra, y esa fue una guerra grande. En Colombia no había sino 2 guerras, la Guerra de Independencia y la Guerra de los 1000 días. Lo de estos últimos 50 años son guerritas, terrorismo, pero guerras hubo, la Guerra de los 1000 días. Miren, en una batalla en Bucaramanga, o en una zona cercana a Bucaramanga, hubo 2800 muertos. Imagínate cuando Colombia tenía, no sé, 8 millones de habitantes y en un combate mueren 2.800 hombres. Eso nunca ha pasado en la moderna confrontación con las guerrillas. Con las guerrillas yo pienso que tal vez nunca ha habido más de 100, 120 muertos en un día. Claro que eso es una cantidad enorme, pero comparado con la Guerra de los 1000 días, pues nos enseña que esas eran guerras de enfrentamiento entre ejércitos. Lo de ahora no. Las guerrillas tienen 50, 60 años, pero esos enfrentamientos no los hay. Lo que hay son pequeños grupos que hacen daños a la infraestructura o hacen, digamos, muertes selectivas, etc. Y luego aparece la guerrilla de los llanos, que por otra coincidencia de la historia la dirige un señor de Tame, o por lo menos es muy importante dentro del comando central de las guerrillas del llano, que es el señor Guadalupe Salcedo Hunda, un señor de padre santanderiano y mamá casanareña, que se convierte en un gran estratega militar. Sin embargo, la gran tarea, digamos, libertaria e histórica de Guadalupe Salcedo no tiene mucho que ver ni con Tame ni con Arauca. Su vida crece en Casanare y en el Meta, hasta que es asesinado en junio del año 57. Pero él nació en Tame y se creía tameño, y allí vivió los primeros 15 años, donde estudió, etc. Ahora, modernamente, digamos, después de Caño Limón, en estos últimos 40 años, pues el departamento ha crecido de una manera muy fuerte en el Piedemonte, en Saravena, en Fortul, en Arauca y Arauquita, como lo dijimos antes, y en Tame. Estas coincidencias, aunque alguien dirá que no son coincidencias, de que en los momentos, digamos, icónicos de la historia de Colombia estuvo Tame, la hace un pueblo muy cercano al interés de la historia y de los historiadores y de sus habitantes. Pero ojalá que esa parte cierta no nos haga olvidar los méritos que tiene la ciudad de Arauca y Arauquita para también jugar un papel importante entre la historia de Colombia y del departamento de Arauca. Profe, varios puntos que usted toca ahí muy importantes, ¿no? Digamos que al vaivén de todas las misiones jesuitas, este territorio que comprende Tame, Casanare, ese gran territorio, pues prospera materialmente, ¿no? Va en lo que en la economía se denomina generando una cierta acumulación de capital, un éxito económico indudable que al final le granjea, digamos, las enemistades que terminan por generar el destierro de los jesuitas en la fecha que usted nos dio, ya casi un siglo después. Y pues por supuesto que casi que pegado, colindando con eso, pues está el papel que juega Tame en el ejercicio de la gesta libertadora, digamos, ese papel material, y que hoy tiene una carga simbólica también dentro de todo lo que nosotros nos reconocemos en el territorio. Hay ahí, profe, algo que nosotros hemos venido tratando acá, una gran marca quizás de lo que somos los araucanos en general, ¿no? Los araucanos del departamento de Arauca, lo que nos hace araucanos, y una gran también marca de lo que es la llaneridad, que es ese, de cierta manera, espíritu liberal, no tanto desde el punto de vista político como lo conocimos durante la República, sino que un liberal más libertario, es decir, una estirpe, una raza llanera, una cultura que enarbola la libertad y que ha hecho parte en la historia
en diferentes momentos, como usted lo menciona, en la gesta libertaria, en la guerra de los 1000 días, en lo que se denominó las guerrillas liberales, ha hecho parte de cierta manera apropiado el discurso de la libertad. Pero pues por supuesto que eso también ha generado esta digamos reacción o esa posición reaccionaria de los gobiernos, porque hablábamos en un capítulo que aún todavía no es claro por los vacíos históricos que hay, pero es claro, o sea, hay cierta conciencia de que la guerra de los 1000 días, que fue devastadora para todo el país, que nos dejó postrados como nación, que significó la pérdida de Panamá de cierta manera y generó una hegemonía conservadora de casi 40 años, ¿no? Estamos hablando de que la Constitución fue en 1886 y de cierta manera el próximo gobierno liberal fue hasta entrada la década de los 30, ya del siglo XX. Entonces, de cierta manera, esa participación activa también deja entrever un poco por qué, a pesar del auge de la bonanza, del crecimiento económico de estos territorios, dentro de los cuales se cuenta Tame, también posteriormente hubo una especie de olvido, ¿no? Una especie de desidia, una especie de como de que conscientemente se fue dejando de lado estos territorios al ser reductos liberales. Es un poco la lectura histórica que nos permite hacer las pocas fuentes que tenemos. No sé si usted esté de acuerdo con ese punto que le planteo. Sí, a mí me parece muy importante los dos puntos que ha planteado, son muy, muy importantes, no lo podemos desdeñar. El primero es que allí hay como un ambiente para la libertad. De hecho, el gran jefe de la lucha, digamos, patriótica contra los realistas de España, el gran líder de ese movimiento es José Antonio Páez, que era un libertario, que era un rebelde, que alegaba con mucha fuerza contra Caracas y contra Bogotá. Y eso inundó mucho, insufló, como diría mi amigo el doctor Octavio Sarmiento Borges, usaba mucho ese verbo, insufló el espíritu de la población para quejarse contra Bogotá y contra Caracas. Ellos eran muy, pero muy críticos con Páez a la cabeza de la forma como se estaba formando la nación colombiana y la nación venezolana. Hasta el punto de que Páez renuncia al final de su vida, renuncia y se va de Venezuela, se va a morir a Estados Unidos, allá vivió sus últimos 30 años, y sin embargo todavía no hay una explicación suficiente para explicar el significado de la libertad. Algunos dirán que cuenta mucho el factor geográfico, y es que el llano es mucho territorio sin cercas, es mucho escenario limpio de estorbos que permitía, digamos, que sus habitantes tuvieran una cercanía digámoslo, espiritual con la libertad. Pero tal vez es una cosa muy reduccionista llevarlo solamente al escenario geográfico. Probablemente hubo una influencia de talentos, de seres humanos como Páez, como los jesuitas, que eran una organización rebelde dentro de la Iglesia Católica, rebelde y distinta. Ellos decían que había que tener, como los protestantes, ¿no?, que había que tener éxito en la tierra para poder merecer el cielo, que era más fácil que entrara, contrario a la lógica católica que favorecía ser pobre, más difícil que entrar un rico al cielo, que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico al cielo. No, los jesuitas y los protestantes, ellos decían lo contrario, que había que tener éxito en la tierra. Por lo tanto, la comunidad jesuita, que además tenía una organización militar, porque el gran jefe de los jesuitas se llama el general. El general fue Ignacio de Loyola, el fundador, y era importante tener plata, tener buenos fondos, buenas finanzas. Así que ellos montaron en Bogotá la Universidad Javeriana, montaron el Colegio de San Bartolomé, y montaron en el llano, en la hacienda Caribabare, que cumple lo que hoy es Tami, Pariariporo, Atocorozal, empresas, ¿no?, de textiles, de ganadería, de agricultura. Eran muy laboriosos, lo mismo que lo hicieron en Paraguay, y eso generó muchos celos ante la corona española,
pero me parece que la idea de la libertad está relacionada por lo menos con esas tres cosas, ¿no? La importancia del dinero, el escenario plano de la llanura, como existen en las pampas argentinas o en las sabanas africanas, en Australia también hay ese tipo de paisaje. En los Estados Unidos también, ¿no? Hay un estado en donde es la llanura, solo que una llanura llena de carreteras y de mucha modernidad. Y segundo, unos talentos como Rey Ignacio Mariño, como los jesuitas, que asociaban la libertad no solo a la posibilidad del desarrollo económico, sino a la, digamos, a la posibilidad de hombres libres que pudieran forjar una sociedad sin la coyunda del centralismo caraqueño o bogotano y obviamente sin la coyunda de la corona española. Y estas cosas se dieron, ¿no? Pero eso es lo que falta estudiar. Cuando uno escucha hablar de Inocencio Chincá, un niño nacido en Betoyes que murió a los 19 años en la batalla de Boyacá o en el pantano de Vargas, pues ahí falta mucha cosa por estudiar, porque los héroes, los ídolos, los dirigentes marcan la pauta en muchas cosas sobre la vida de las naciones, de los departamentos, de las ciudades. Es decir, no bastan las solas características agronómicas y económicas y geológicas, sino que necesita el pensamiento. El pensamiento puede a la larga ser el verdadero transformador de la vida de todos los territorios. Si uno se pone a pensar qué hay detrás de Caño Limón y de la riqueza que transformó Arauca, porque Arauca es distinta después de Caño Limón, pues la capacidad de la occidental de Colombia, de la Oxy y de la Shell que estuvo en esa época, de tener la tecnología y el capital para sacar ese petróleo. El petróleo estaba ahí enterrado hace millones de años, pero se necesitaba la intelectualidad para poderlo sacar allí o en cualquier parte y convertirlo en dinero para hacer carreteras y hospitales y escuelas y todo lo que conocemos en Arauca. Así que yo estoy de acuerdo con ese énfasis tuyo. Y el otro es el abandono del Estado. Sin duda, el abandono es secular, el abandono es hoy, pero es hace 100 años y hace 200 años. A propósito de eso, hay un asunto que me interesa destacar, es que Tame solo va a cumplir 100 años el año entrante de ser araucano, de ser araucana. Tame era de Casanare, y no solo era de Casanare, sino que en dos ocasiones, en 1905 y en 1895, fue la capital de Casanare, que era un territorio perteneciente a Boyacá. Entonces, gran parte de la explicación de muchas diferencias que hay hoy de concepción de la política y de la historia en la zona de Saravena, Tame y Arauca, se debe a eso, a que en el caso de Tame aún no completa 100 años de ser araucano. Entonces, yo creo que si uno se preguntara si había mayor o menor abandono en Tame siendo de Casanare que de Arauca, yo creo que el abandono era igual o peor, porque el norte de Casanare siempre se ha quejado de que Tunja lo tiene abandonado o que Yopal lo tiene abandonado, porque uno ve el norte de Casanare es la zona menos desarrollada de Casanare. Allá se han concentrado en Yopal y en el sur, en Villanueva, por allá en la zona sur, como Monterrey y todo eso. Pero ellos siempre se han quejado que, por ejemplo, han hecho todas las carreteras en Casanare del centro y del sur, pero la del norte, que es la ruta de los Libertadores, está perfectamente abandonada. No ha habido ningún interés en Casanare. Y en el caso del departamento de Arauca también ha habido centralismo, ¿no? Mucho centralismo que ha dificultado, por ejemplo, que tengamos esas dos vías estratégicas para Arauca, que son la carretera de la Soberanía y la carretera de Ruta de los Libertadores. Por lo tanto, me parece que el decir que ha habido abandono, pues es absolutamente fácil de probar. Abandono total. Y a veces los presidentes van a Arauca y dan discursos muy lindos, como uno que ocurrió en estos días, muy bonito, pero que no tienen respaldo con el apoyo presupuestal. Profe, yo no sabía que Tame había sido capital de Casanare. Yo sí había leído, he estudiado un poco, que Casanare ha tenido mucha itinerancia entre sus capitales, ¿no? Y Yopal, que es actualmente el centro urbano más grande, pues es relativamente reciente. Es decir, estamos diciendo que Yopal debe tener 100 años
haberse fundado, y es un lugar, digamos, que fue creciendo a partir de cierta ubicación geoestratégica, al igual que Villavicencio, ¿no? Digamos que parte de la historia de los llanos también es interesante porque al inicio, pues por supuesto estaban los ríos como grandes afluentes de comunicación, y gran parte de lo que fue el asentamiento jesuita pues tuvo que ver con las orillas de los ríos, ¿no? Con la posibilidad de conectar de los ríos. Pero conforme fue llegando la modernidad, esa modernidad que en Colombia y específicamente esos territorios nos ha llegado a trompicazos, es decir, nos ha llegado como algunas veces por oleadas, otras veces como por no sé, por un impulso de la propia inercia y la historia, pero no nos ha llegado de la manera, digamos, más organizada o más coherente posible. Pero en ese marco, en algún momento de la historia, tanto Yopal y anteriormente lo que hoy conocemos como Villavicencio, se fueron consolidando a raíz de la conexión con el país andino, ¿no? Ese país montañoso de Colombia, que es el centro del país, que es el centro económico, que es el centro político, que es el centro demográfico, de cierta manera tanto Yopal como Villavicencio, más Villavicencio, que está mucho más cerca, y con lo de ahora vivimos esa tragedia ahí en Quetame, pues nos marca un poco, nos revive un poco lo que ha sido la historia, ¿no? Es decir, la historia de las dificultades que era conectar Villavicencio, el llano con Bogotá. Sin embargo, también las ventajas que daba esa cercanía geográfica y esas posibilidades que brindó. Y yo creo, y esto es una hipótesis que se me acaba de ocurrir, pero lo voy a plantear como para que quede también en términos de discusión, que el crecimiento de Villavicencio y el crecimiento de lo que hoy es Yopal también de cierta manera dejó relegado esta zona del país con la parte del norte de Casanare y esta parte de la llanura araucana, sin contar por supuesto el Bichada y todos los otros elementos que colindan y que son así, definen esa parte, esa mitad de Colombia que llaman, ¿no? Esa gran cantidad de nuevos departamentos con la cuestión del 91, pero de cierta manera como que políticamente y económicamente se fue desplazando y se fue concentrando en esas zonas, y nosotros, a raíz de las dificultades de conectividad, a raíz de las dificultades políticas, porque aquí el conflicto, por ejemplo las guerrillas liberales, tuvo una connotación negativa, y luego el conflicto de la guerra de guerrillas también tuvo otra connotación muy, muy negativa. Ahí nos fuimos quedando un poco, ¿no? Y eso es como, yo siento, no sé si el profe comparte mi opinión, que en lo que es la guerra de los 1000 días y esa primera mitad o los 3/4 partes del siglo XX, nos quedamos un poco estancados, y entonces están las cifras que lo corroboran. Es decir, de cierta manera, cuando hablamos de Arauca capital y hay una reseña y nos dicen Arauca capital es una ciudad, un poblado de 5.000 habitantes empezando el siglo XX. También eso ya nos lo ha dicho, era un poblado de 6.000 personas por allá en el siglo XVII. Sin embargo, el crecimiento demográfico fue muy pequeño, y el departamento de Arauca, antes de que empezara lo que hoy define gran parte de la economía, que es el boom petrolero, seguía siendo una población muy pequeña, muy aislada y bastante rural. Entonces eso de cierta manera hay como un estancamiento ahí en ese interludio, en ese interregno que llaman los historiadores, de finales del siglo XIX y un poquito más de la mitad del siglo XX. Hay una especie de estancamiento que también se relaciona con el crecimiento de Yopal, de Villavicencio, y el desarrollo de esas zonas del país que le fueron quitando protagonismo a lo que fue en antaño, en épocas de la colonia, un centro económico muy importante. Sí, eso es cierto, y tiene mucha relación con los cambios geopolíticos mundiales, y es que antes digamos, de 1850, la orientación de Colombia era hacia Europa, el intercambio era con Europa por el río Orinoco, por el río Meta. Esa era la salida natural de Colombia, sacar sus productos para Europa. Pero después de 1850, a finales del siglo XIX, la potencia mundial ya no será Inglaterra, ni España, ni Europa, sino que serán los Estados Unidos. Entonces, cuando los Estados Unidos se consolidan, cosa que se confirma con el triunfo en la Primera Guerra Mundial y luego la ratificación en la Segunda Guerra Mundial del siglo XX,
que los Estados Unidos son los que atraen todos los capitales y los comercios. Así que a partir de, digamos, 1880, el Estado colombiano abandona el llano y quedamos en como en unos 60 o 70 años de abandono total. Pero con las guerrillas del llano ocurre que hay varios fenómenos de Colombia y del exterior que hacen cambiar esa orientación y se le comienza a dar mucho juego al llano. ¿Cuáles son esos hechos? Uno es que las guerrillas del llano alcanzaron a desestabilizar. Hubieron 3.000 a 4.000 hombres que estaban muy cerca de Bogotá y que el ejército no podía derrotar. Y esas guerrillas surgen por la persecución de una policía politizada, conservadora, que atropella a la población y así los habitantes se defienden. Es una forma de defenderse, lo que llamó las guerrillas del llano. Pero viene la paz. En septiembre del año 53 se firma el acuerdo de paz. Y luego viene un fenómeno en el año 59, un hecho extraordinario, y es el triunfo de la Revolución Cubana. De tal manera que el Estado necesitaba darle una respuesta para poder desmovilizar efectivamente esos 4.000 hombres que acautillaba Guadalupe Salcedo. Y la Revolución Cubana comenzó con mucho prestigio, años 59, 60, y acaparó la atención de América Latina y todos querían tener su propia revolución. Entonces los Estados Unidos propiciaron una política que se llamó la Alianza para el Progreso. Se creó el INCORA en 1961 que pretendía hacer reforma agraria. A la larga no hicieron ni reforma agraria ni hubo un plan fuerte, como decir el plan Marshall en la América Latina. Y lo que ocurrió fue que se advirtió el abandono del Estado desde el siglo XIX hasta estos decenios del 60 del siglo XX. Y entonces los gobiernos comenzaron a pensar que había que hacer un proceso de reforma agraria en Colombia, y especialmente se centraron en dos subregiones, una el Ariari y otra el Sarare. Y llegaron unas platas que en el caso del Sarare fueron 130 millones de dólares que puso el BID para controlar, digamos, los brotes de violencia que ya se veían en Arauca y en Casanare y también en el Meta. Y esas dos colonizaciones, hasta cierto punto podemos decir que fueron un éxito, porque hoy el Ariari es una zona agrícola de primer orden que abastece a Bogotá, y la zona del Sarare, pues Arauca es el primer productor de plátano, es un gran productor de cacao y tiene una ganadería muy notable. Así que digamos que ahí hubo un acierto y eso fue bueno. Hoy el Piedemonte no es una selva, sino que es una zona de producción más o menos competitiva. Ahora, ¿por qué la guerrilla persiste en Arauca, no obstante el avance en la conquista del territorio por parte del Estado? A mí me parece, y es una hipótesis, que el error del Estado fue no haber comprendido que había una transformación del Piedemonte y de Arauca, que la sociedad araucana y especialmente del Piedemonte ya no era tan rural. Si uno observa las peticiones del paro cívico de Saravena en 1972, esas reivindicaciones ya no eran rurales, estaban pidiendo cosas urbanas, estaban pidiendo colegios, notarías, juzgados, carreteras pavimentadas, digamos, tal vez universidades no alcanzaron a plantear, pero el conjunto de reivindicaciones, de hecho la gente cambió de mente, cosa que el marxismo siempre lo ha dicho, ¿no? Que el ser social determina la conciencia, o sea que de cómo vive la gente depende el desarrollo de su pensamiento. Una persona que vive bien puede pensar bien, una persona que vive mal le cuesta trabajo razonar bien. Entonces, en la medida en que crece la agricultura y la ganadería, pues la gente comienza a creer que tiene que tener un estado de vida mejor. Digamos que la llegada del petróleo, de Caño Limón y de las regalías, pues volvió a la gente más exigente, con razón, con peticiones más modernas, con una capacidad de gritarle al gobierno y al Estado, porque los campesinos le gritaban y todavía lo hacen al gobierno, a esos ministros los tratan duro, no les rinden mucha pleitesía, sino que hablan duro, pisan duro. Y cuando una guerrilla tiene 1.000, 2.000 hombres en un territorio tan pequeño como Arauca, pues estamos hablando de un problema mayor.
Entonces el Estado tiene que responder o con las armas, que casi siempre fracasa, o con el desarrollo económico, en lo cual ha fallado mucho. Nosotros podemos tener 1.000 soldados alrededor del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, o tener 10.000, y el efecto es casi el mismo. Luego el problema no es militar, el problema es algo que es político, es ideológico, es social, es económico, es el abandono del Estado en términos de que no ha habido una ligación. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, Arauca no tenga una carretera con el norte de Santander? Sino que durante mucho tiempo le tocaba ir a San Cristóbal, a San Antonio, a Cúcuta por la carretera venezolana. Pero con el chavismo esto se acabó, ya no pasamos por ahí. Y en el caso de Tame, durante mucho tiempo no tuvo ni tiene todavía una carretera para Boyacá, sino que la salida del sur de Arauca o del piedemonte araucano tiene que ir por Yopal y Villavicencio. Aquí hay un error importante de la gente del Meta y de Villavicencio que no lo han advertido todavía, y es que siempre que hacían peticiones al gobierno nacional sobre el llano para ellos era Villavicencio y el Meta. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el mundo se fue por ahí y la carretera no ha resistido. Una carretera que fue hecha para 1.000, para 2.000, para 5.000 carros diarios, hoy tiene que soportar 30, 40.000 barriles, carros diarios, camiones, taxis, etcétera. Y entonces la gente se va fundando en el borde de la carretera, y ahí es cuando comienza lo que pasó en Quetame hace pocas semanas. Y es que hay una destrucción del bosque, destrucción de la montaña por el exceso de población, por la insuficiencia de las políticas ambientales. Entonces, que haya una sola carretera muy buena de Bogotá a Villavicencio, esa es una mala solución. ¿Cuál es la buena solución? Que en Casanare se consoliden las carreteras del Cusiana, de la vía alterna, la vía de Labranza Grande, la vía Ruta de Flores, y que en Arauca consolidemos la carretera de la Soberanía. O sea, no conviene una sola buena carretera al llano, eso es un error. Lo que conviene son 6, 8 carreteras, incluyendo la de Uribe, Colombia, que une al Meta con el Huila. Si tenemos 10 carreteras nos va mejor, digamos, entre los Andes y el llano, nos va mejor que si tenemos una gran autopista moderna como la que tiene Bogotá-Villavicencio, pero que es frágil, tan frágil como la que tiene Pamplona-Saravena. Son composiciones geológicas muy frágiles que no se arreglan con facilidad. Mira la plata que le han metido a Bogotá-Villavicencio, y cuando pensamos que ya el problema se solucionó en el kilómetro 58, nos encontramos una tragedia como la de Quetame, solo comparable con la de Quebrada Blanca en el año 74. O sea, lo correcto es que tengamos varias carreteras que unan Arauca, Casanare, Meta con el centro del país. Y el error se reproduce en términos institucionales. Ahí hace poco se creó la región de los llanos, y a algún inteligente se le ocurrió que en la región de los llanos no debe estar el Meta. ¿A quién se le ocurre semejante bobada? Entonces la región de los llanos la integran Arauca, Casanare y Vichada. Pero eso es un error, el Meta es del llano, ¿cómo no va a ser del llano? Y no solo es del llano, sino que las regiones contiguas al Meta, como el Guaviare, pertenecen a la lógica del llano. O sea, la cultura, las carreteras, el comercio, la educación, la salud, esas regiones están pegadas a Villavicencio. Y Villavicencio es como el espejo del porvenir de lo que quiere Yopal, Saravena, Otame o Arauca. Montar la sociedad urbana, la ciudad, lo que implica la ciudad, el desarrollo urbano. Así que sacar al Meta de la región de los llanos es completamente estúpido. Son errores del gobierno nacional y errores también de las comunidades. Yo creo que la tarea nuestra, Eduardo, es que podamos pensar sin apasionamiento sobre lo que más le conviene al país. A la larga es mejor ser colombiano que ser araucano, que ser casanareño, que ser metense. La nación colombiana es más importante que Arauca y que Yopal y que Villavicencio. Y hay una cosa más importante que ser colombiano, ser seres humanos. Somos seres humanos. Uno haber nacido en cualquier parte es un accidente en el que uno no participó. Yo pude haber nacido en París o en Miami o en Tame y yo no tomé ninguna decisión al respecto, de la misma manera en que no escogí mis padres, ni mi país, ni mi nombre. No. Entonces hay muchas cosas que son accidentes de la vida. Así que el regionalismo, el llanerismo, el colombianismo también puede ser una forma del atraso. Hoy en día en Japón están abandonando todos esos regionalismos, nacionalismos, y están hablando de seres humanos. Que haya nacido en cualquier parte, eso es un accidente que no es tan importante. Que nosotros tenemos una cultura llanera, sí, tenemos una cultura llanera, pero hablar de una raza llanera es un error porque no hay una raza llanera, como no hay una raza caqueteña o quindiana o barranquillera.
No, hay unas culturas, la cultura caribe existe sin duda, la cultura llanera que la compartimos con Venezuela, pues claro que existe una cultura, una música, una danza, unos dichos, una manera de entender el concepto de la solidaridad, de la justicia, de la libertad. Tenemos una cultura llanera. Pero, ojo, razas no. Las razas son 5 o 6 razas: raza blanca, raza amarilla, raza negra, la raza hindú tal vez, y los demás somos mestizos, somos una mezcla de todas las razas. Por lo tanto, cuando yo oigo en el himno de Tame que se habla de la raza tameña, pues yo considero que eso es un error de cabo a rabo. ¿Cuál raza tameña? ¿Cuál raza araucana? ¿Cuál raza llanera? Eso no existe. Allá somos una mezcla de muchos conglomerados humanos, me parece a mí, y sobre eso discrepo con mucha gente que abraza con toda la fuerza y sin ninguna capacidad crítica algunos elementos de la cultura. Profe, permítame aquí entonces sintetizar un poco, porque en contraste con lo que decíamos de cierta parálisis, de cierto estancamiento en ese interregno entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, resulta que para el departamento de Arauca la segunda mitad del siglo XX resulta bastante prolífica en hechos históricos, y usted muy bien lo rescataba acá. Sin duda. La colonización, que es un proceso que nosotros asociamos mucho con Saravena y Fortul, pero que tiene unas connotaciones importantísimas también en Tame, esa sociedad que usted bien lo decía al inicio de la entrevista, mitad rural, con una ruralidad muy fuerte, con una productividad muy fuerte en esa región ambiental que nosotros concebimos, que es el Sarare, y que lo repito acá, el Sarare es parte del norte de Santander y parte de la parte venezolana, donde está el río Sarare, y aquí lo que nosotros conocemos como el Piedemonte araucano, ¿cierto? Entonces esa colonización pues tiene una implicación económica muy relevante para el departamento de Arauca, y particularmente para Saravena, que se consolida en tiempo récord en un centro urbano importante del departamento, y para Tame también, que hoy en día se consolida como un gran centro productivo agrícola del departamento de Arauca. Ya está la producción de plátano, la mayor productividad del país por hectárea está allá en Tame. Tenemos una ganadería muy importante, es decir, hay todo un circuito económico que se consolida de cierta manera con esta colonización, con sus bemoles, ¿no? Con sus aspectos positivos, con nuevamente unas promesas incumplidas del Estado, y detrás de ese progreso material, digamos, de esa productividad, hay una demanda que se ha vuelto recurrente y que todavía persiste, que es la demanda normales que se le hacen a un Estado moderno, ¿cierto? Es decir, cuando surgió el Estado moderno, el Estado asumió unos roles que son muy importantes: el de la educación, el de la salud pública, el de las vías de comunicación, y bueno, ya entrados en una nueva era, pues unos derechos de nueva generación, pero fundamentalmente el Estado se le pide ese rol articulador para proveer de ciertos bienes y servicios a las comunidades, y esos bienes y servicios se supone que son la cuota inicial para el desarrollo de las potencialidades, y el Estado en Arauca, en todo el departamento araucano, ha estado ausente en ese aspecto. Y más allá de esa ausencia, o aquí lo decíamos en algún momento en un programa, esa presencia negativa del Estado, porque el Estado aquí ha hecho presencia, pero muchas veces solamente para imponer cierta coerción, o también para imponer tributos, que es una forma de presencia que uno oprobiosa, si en medio de la pobreza el Estado genera esa extracción de recursos. En medio de esa desidia del Estado, de esa presencia negativa, dirán algunos, o de esa ausencia del Estado, ha habido cierto progreso, cierta productividad, yo no sé si llamarlo desarrollo, pero ha habido un crecimiento material, porque también usted muy bien lo decía, Arauca la Arauca de inicios del siglo XX no tiene nada que ver con la Arauca de inicios del siglo XXI. Ha sido una transformación que pudo haber sido mejor, pero ha sido una transformación grande. La Saravena de inicios de la década de los 60 del siglo XX con la Saravena de hoy no tiene punto de comparación. Ha sido un proceso muy exitoso de crecimiento, y usted muy bien lo ha dicho, dentro de una política que tiene sus bemoles, repito. Y la Tame de mitad del siglo XX o inicios del siglo XX con la Tame de inicios del siglo XXI,
uno diría que tampoco tiene comparación, es decir, que ha habido cierto avance, cierto progreso. Yo no sé, profe, le hago esta pregunta para terminar ese punto de la historia, si a ese mejoramiento de las condiciones de esos centros urbanos, bueno, se me va Arauquita, que también ha tenido gran repercusión y gran avance, y ha tenido importantes progresos, si a eso le podemos denominar nosotros desarrollo, si eso ha sido de verdad ha sido producto de un modelo de desarrollo, ha sido un accidente histórico. Y yo le pregunto, profe, yo sé que no es una pregunta de las más amables, pero si en medio de ese, si es un desarrollo o no, ¿cómo entendemos nosotros un fenómeno que pareciese ser exclusivo de Arauca, que nos ha creado cierto estigma, cierta connotación negativa, cierto imaginario negativo en el país, que es el de la corrupción, ¿cierto? Parece que aquí se enquistó ese mal como exclusivo y único, y ese ha sido quizás para muchos el principal problema para que las condiciones de vida no sean mejores. Entonces, ahí están esos dos temas, es decir, ese avance que se ha vivido desde la segunda mitad del siglo XX, ¿lo podríamos denominar un desarrollo o ha sido más bien una inercia producto de condiciones externas y ambientales favorables? Y en ese contexto, ese mal de la corrupción es exclusivo de nosotros y ha sido el lastre para el progreso, para un mayor progreso todavía. Sí, muy buenas preguntas, Eduardo. Lo primero, en lo que tú aportas algo muy importante, que es cómo se manifiesta el Estado. Yo creo que es una pregunta clave sobre lo cual casi no se ha escrito nada y valdría la pena señalar lo que encierra la presencia del Estado. A mí me parece que de una manera, digamos, sistemática, comienza la primera política del Estado en los años 50, precisamente en el año 55, que se llamó la colonización. Eso lo dirigía primero un instituto que se llamaba el Instituto Nacional de Colonizaciones, y luego lo dirigió el INCORA a partir del año 61. Pero el Instituto Nacional de Colonizaciones no tuvo mucha vida y la reforma agraria tampoco tuvo mucho crecimiento. Entonces lo que pasa es que el gobierno nacional, sobre todo a partir de Alberto Lleras Camargo, le entrega a la Caja Agraria la misión de establecer unas colonizaciones en el Meta y en Arauca. En Casanare no, porque en Casanare el predominio de la sabana es muy, muy grande comparado con la zona agrícola, lo cual sí ocurre en las selvas de Arauca y en el Ariari. Y entonces podemos decir que la primera política del Estado fue la política de la colonización, que es una política que funciona sobre todo de 1960 a 1980, 85, unos 25 años, o unos 30 años, desde el 55 al 85. Y la Caja Agraria trae unas familias de Toledo, de La Bateca, de esos pueblos del norte de Santander, que los traen ahí como mal trajeados, con pocos víveres, a lo que hoy en día es Saravena. Pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con la carretera de Pamplona a Saravena, ha habido un fracaso total. Esta es la hora que no tienen carretera, eso es una trocha. Pero bueno, el INCOR establecido en Arauca hizo unos caminos y unas carreteras, algo de educación y de salud. Digamos que esa política, con todas las deficiencias que tenga, fue una política exitosa, porque hoy todos esos caseríos viven mejor en Fortuna, en Saravena, en Cubará, en Gibraltar, en Arauquita, viven mejor que lo que vivían hace 100 años. Digamos que ahí ha habido un avance. Y luego la segunda política importante del Estado colombiano en los llanos es la política petrolera, que fue muy exitosa, con el hallazgo de Caño Limón en 1985, el hallazgo de Cusiana en 1994 y el hallazgo de Rubiales en 2007. Esos tres grandes yacimientos son fruto de la política que diseñó el presidente Alfonso López Michelsen en 1974, apenas llegó al poder. Dijo no más contratos de concesión que le daban al país, medio país, para que las multinacionales hicieran lo que quisieran. Dijo no, en adelante solo podrá explorar petróleo Ecopetrol, solo o asociado. O sea, una compañía multinacional cualquiera, la Oxy, la Shell, la BP, lo que sea,
tiene que asociarse con Ecopetrol para poder intervenir en la economía petrolera de Colombia. Fue exitosa. Gracias a eso se encontraron esos 3 grandes yacimientos que han permitido un enorme progreso en el Meta, en Casanare y en Arauca. Un enorme crecimiento y de alguna manera progreso. Y una tercera política que fracasó es la política de fronteras. Por ahí en el año 84 tal vez se aprobó una ley de fronteras que le daba unos subsidios, unos beneficios a las zonas como Carreño, Arauca, Guainía, pero que a la larga eso no funcionó. ¿Cuál sería una cuarta política del Estado, digamos, bien organizada? Digamos que la política de orden público, que a mí me parece un fracaso. Un fracaso porque es una concepción muy militarista, es pensar que el desarrollo lo hacen los militares. Y yo he hablado con generales que dicen, nosotros hemos cumplido con el deber, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde como estamento militar, pero el desarrollo no se hace a punta de militares. El desarrollo son carreteras, crédito, educación, salud, en todo el mundo y en toda la historia. Que se necesita la milicia y la policía, pues claro que se necesita, mucho, pero no pueden ser los protagonistas. O sea, la sola represión no ordena, digamos, la vida social, la vida económica de un país. Ese es un elemento importante, pero el liderazgo lo tiene que dar otras cosas. Yo diría que la cultura debe ser el eje articulador de todo lo que pasa en un país, la cultura del trabajo, de la honradez, de la eficiencia, y cuando falla eso, pues falla todo. Entonces, yo no sé si se puede hablar de una quinta política del Estado en Arauca o en el Llano. Por ejemplo, un sistema de ciencia y tecnología que una el esfuerzo que hace Arauca, Casanare y el Meta para dar respuestas técnicas a los problemas del cadmio que afecta el cacao, del moco que afecta el plátano, de la aftosa que afecta a la ganadería, o los otros cultivos como café, arroz, palma de aceite, o la apicultura. No se ha propuesto eso, no se ha planteado, o tal vez sí se ha planteado, pero no se ha aprobado ningún desarrollo científico en el Meta, Casanare o Arauca. Ahí el Alcaraván hizo algo en Arauquita, Fede Cacao trata de hacer algo, pero me parece que con mucha timidez, y esas economías que aparentemente son muy bollantes y muy prósperas como el cacao y el plátano, son frágiles. En cualquier momento una enfermedad nos manda para el chorizo viejo. El plátano en Arauca no tiene sino 13 años, desde 2010. Antes era un plátano de subsistencia. Pero gracias a un científico que se llama Alfonso Martínez Garnica, que trabajaba en el ICA en Villavicencio, y que vino muchas veces a Tame, se montó esta forma de sembrar plátanos distinta. Antes una mata de plátano duraba 20 años, ahora dura un año nomás y la cortan. Y ahora antes sembraban, yo no sé, 1000 matas, ahora 5, 10, 15, 20.000 matas por hectárea. O sea, vino la ciencia, que es la que se necesita, que es la fuerza más revolucionaria de la historia, ¿no? El conocimiento que lo da la ciencia, la universidad, los centros de investigación. En eso no hemos avanzado mucho. Ahí está Corpodique en Villavicencio, debe haber algo en Casanare y en Arauca casi nada, pero eso sería lo primero para hacer una sociedad moderna, democrática y desarrollada, porque ese es el segundo punto que tú señalas que me parece clave, y es que si se puede hablar de desarrollo. Una cosa es el crecimiento es que haya más carros, más casas, más pavimento, más cantidad. El desarrollo no, el desarrollo es distribución de la riqueza. Pero lo que ha pasado es que sí ha habido un crecimiento en Colombia y en Arauca, pero ha habido desarrollo no suficiente. ¿Qué es desarrollo? Es que la suerte de los pobres se mejore, que la suerte del campesino se mejore. Uno podría preguntar, ¿ha mejorado la suerte de los campesinos en Arauca? La respuesta mía es sí. Sí, porque hoy tienen más carreteras que nunca, hoy tienen más electrificación, más educación, más salud que antes. Digamos que la pregunta clave para medir el desarrollo en cualquier parte del mundo, yo diría, consiste en que el entrevistado responda a la siguiente pregunta: ¿a cuántos kilómetros de su finca está la primera carretera pavimentada? Si uno hace esa pregunta en el Valle del Cauca, le contestan está a 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio. En Arauca nos toca decir que está a 20, a 30, 40, a 60 kilómetros de distancia de mi finca la carretera pavimentada que va de Tame a Saravena, o de Saravena a Arauca, o de Arauca a Tame. Entonces ahí estamos atrasados, ahí vive un nivel de desarrollo bajo, aunque hemos crecido. No hay duda que ha mejorado la suerte de los campesinos y de los pobres en Arauca,
Y entonces, ¿por qué hay tanta protesta y por qué la guerrilla persiste? Porque Arauca pasó de tener 80 a 300.000 habitantes. O sea, en un plazo corto de 30 años crecimos muchísimo, cuadruplicamos la población de Arauca en solo 30 años. Entonces, la capacidad institucional no es suficiente para atender una salud de calidad, no tenemos una salud de calidad. Y aunque tenemos más carreteras que Casanare y el Meta, sigue habiendo un enorme déficit de carreteras veredales y de carreteras centrales, ¿no? Ya Aguazul-Yopal ya tiene una doble vía. Nosotros tenemos que plantear urgentemente la doble vía Tame-Saravena, Saravena-Arauca, Arauca-Tame. O sea, es muy importante competir y eso es lo que hace la competitividad de las carreteras, pero también el desarrollo institucional, en lo cual no ha habido suficiente progreso. Un sitio como La Esmeralda, como Jordán, como Panamá, tienen que ser municipios, no tiene ningún sentido que no sean municipios. Pero la ignorancia, el parroquialismo, las pequeñas peleas políticas impiden que eso se produzca. ¿Qué tal que nosotros en los años 60 nos hubiéramos opuesto en Tame a la municipalización de Saravena y Fortul? Pues seríamos unos completos idiotas. Hoy no hay que paralizar eso, hay que hacer municipios, localidades que ya tengan más de 1.000, 2.000, 3.000 habitantes, volverlos municipios, porque eso significa la llegada de bienestar familiar, de los bancos, del banco agrario, de la salud, de la educación, etcétera. En Estados Unidos hay municipios que tienen 2.000 habitantes. Francia tiene la mitad de la población, la mitad de la extensión territorial de Colombia y tiene 5.000 municipios. Nosotros, que tenemos el doble de extensión, tenemos 1.100 municipios. O sea que ahí ha habido atraso, digamos, en Colombia en cuanto tiene que ver con el desarrollo institucional. Hay una teoría muy famosa, muy fuerte, que se expone en el libro ¿Por qué no progresan los países? Algo así se llama. ¿Por qué fracasan los países? Sí, señor. ¿Por qué fracasan los países? De dos profesores, de Acemoglu, que es de MIT, y el señor Robinson, que es de Harvard. Y lo que plantean es que lo que determina el éxito o el fracaso de las naciones es el desarrollo institucional. Y el papá de ellos, digamos, el padre que los formó, porque fue su profesor, el profesor Samuel P. Huntington, en un libro que se llama El orden político en las sociedades en cambio, dice que cuando el desarrollo económico es muy rápido, muy súbito, y no aparecen instituciones, o sea, desarrollo institucional, dice que en todos los países emergen dos problemas, y él lo analiza en 70 países de todos los continentes. Esos dos fenómenos que aparecen son violencia y corrupción. Parece que estuviera hablando de Arauca. En Arauca hay violencia y corrupción por el atraso institucional. Pero vaya, dígale usted al alcalde de Arauquita o a un candidato a la alcaldía de Arauquita que vamos a hacer municipio de La Esmeralda, Panamá y Jordán, y verá que se forma la de Troya. Bueno, pero eso es lo que hay que hacer. De la misma manera que hay que construir un puente internacional en Arauquita para unirlo con San Cristóbal. Arauquita está a menos de 2 horas de San Cristóbal, que es una gran ciudad de 2 millones de habitantes. ¿Cuánto le serviría a Arauquita ese puente internacional? Pero no falta el que diga que no, que se nos mete la guerrilla, que se nos mete no sé quién, porque es la pequeñez mental, es la pequeñez política de la dirigencia araucana y de la dirigencia nacional. Nosotros necesitamos un gran desarrollo institucional. Hay cosas que no funcionan, hay que cambiarlas. ¿Cómo es posible que Arauca no tenga una sede del INVIAS? ¿Cómo es posible que dependamos de Yopal en eso? Eso no tiene sentido, eso es un error. Y ahora me contaron que hace poco tiempo, 1 año o menos, se llevaron la sede del IGAC, que estaba en Arauca, se la llevaron para Yopal. Son errores. Todavía dependemos de Cúcuta y de Bucaramanga y de Villavicencio en muchas cosas, lo cual es error desde todo punto de vista. Hay que corregir eso. Esa es la tarea de los jóvenes, de la política, de la construcción en Colombia de un Estado moderno. Porque ese es el verdadero dilema, Eduardo. El dilema izquierda-derecha es un dilema falso, no existe. El verdadero dilema es modernización o atraso. Si lo que nosotros hacemos, si lo que el presidente hace, si lo que el gobernador hace o deja de hacer, contribuye a modernizar nuestro territorio o contribuye a asumirlo en el atraso. Todas estas cosas que hemos señalado, son, o todas no, pero algunas significan atraso. No tiene sentido lo que está pasando con poblaciones como las que mencioné. Y no tiene sentido con que no construyamos esas carreteras de Pamplona a Saravena y de Socha a La Cabuya. Así que el fenómeno final que tú planteaste, o final no, sino
El tercero que planteaste fue el de la corrupción. El de la corrupción está ligado íntimamente a la cultura. O sea, si yo me robo una plata y la sociedad no me sanciona, pues paso de agache, y entonces un niño le puede decir a la mamá, mamá, yo quiero ser alcalde, ¿para qué, mijito? Mire, para comprar muchos carros y muchas mansiones y muchos apartamentos, no sé qué. O sea, los niños creen que la política es para robar y por lo tanto no hay sanción. Ya lo dijo un sociólogo alemán en 1920, Max Weber, dijo, la clave para construir naciones modernas es la existencia de un cuerpo moral en la jefatura del Estado. ¿Un cuerpo moral qué es? Un grupo de gente honrada que dé ejemplo, que puedan dar buen ejemplo. Un ejemplo como, por ejemplo, podríamos decir de Pepe Mujica en Uruguay. Pero si el paso por la administración pública significa enriquecerse y que no haya sanción, pues estamos perpetuando el fenómeno de la corrupción, que no es de Arauca. La corrupción está en todo el país, O sea, lo que ha pasado en Bogotá, o en Barranquilla, o en cualquier ciudad de Colombia, grande o chiquita, es que la corrupción campea y no hay suficientes herramientas del Estado para controlarla, para castigar a los responsables. Así que no, yo cuando le digo a mis amigos de otros departamentos sobre la corrupción en Arauca, me dicen, no, usted está equivocado, eso no es en Arauca, es en todas partes. Vaya, vean ustedes, cuando organizan los Juegos Nacionales en Ibagué, cuánta plata se roban en ese evento. Y así en todos los municipios. Bueno, profe, vamos allá llegando a la parte final, agradeciendo siempre el tiempo y la cátedra, que nos regale todos esos conocimientos y toda esa visión. Y usted ya lo adelantaba un poco en su intervención. Vamos a hablar un poco del Arauca y pues por supuesto también del TAME actual. ¿Cómo lo vemos? Y yo siempre que he venido como construyendo esto ha sido una construcción que empieza un poco antes de la concepción de este podcast, pero que con este podcast se ha venido de pronto dilucidando un poco mejor lo que podrían ser las disyuntivas o las falsas dicotomías que de cierta manera nos registra Arauca. Y TAME, usted lo decía también al inicio, acá tenemos todavía unos municipios como TAME y Arauquita que uno podría decir son sociedades rurales, es decir, si en un municipio tenemos 60.000 habitantes, por poner una cifra que de pronto no esté ajustada completamente a la oficial, y 30.000 viven en el casco urbano y 30.000 están distribuidos en la zona rural, pues nosotros podríamos hablar de cierta condición de sociedad rural. Lo mismo sucede en Arauquita, también con una gran extensión rural, y Arauca, capital, que tiene apenas el 15% de su población en la zona rural, pareciera también dentro de gran parte del corpus discursivo que sigue siendo una sociedad pastoril, ¿no? por la preeminencia de una actividad extensiva como la ganadería. Y bueno, así nos vamos construyendo. Entonces, para plantearle este último punto, profe, que es el punto de la sociedad actual, estamos en esa dicotomía entre sociedad rural y sociedad urbana, es decir, es como que estamos reclamando la ciudad, como bien usted lo decía, estamos reclamando esa promesa que parece ser de cierta manera Villavicencio, pero al mismo tiempo estamos también apegados a cierta noción vernácula de lo que es Arauca, de su historia y su cultura. Es también, profe, y ahí lo meto un poco también en calzas prietas, pero es importante considerarlo, es el turismo, esa actividad, esa explotación, por llamarlo de alguna manera, de la exuberancia natural a través del turismo, una respuesta válida o cuál es nuestro verdadero potencial como territorio, porque somos buenos produciendo plátano, produciendo cacao, somos buenos en ganado, algunos hablan de los cítricos, otros hablan de la miel, otros hablan de un sinfín de productos y pareciera ser que aquí todo brota fácilmente, pero eso también nos lleva a correr el riesgo de que de pronto en medio de todas esas posibilidades
perdamos de vista lo que es nuestro verdadero potencial. Entonces, para plantearlo en este espacio, somos todavía una sociedad rural en Tame, en Arauca. ¿Es el turismo un elemento que nos podría, digamos, diferenciar y llevar de cierta manera a esa prosperidad que estamos buscando todavía, ese desarrollo? ¿O cuál es nuestro verdadero potencial? Debemos seguir, muchos dicen la agroindustria, y la agroindustria va de la mano de lo que usted decía, que es el conocimiento aplicado a la producción. Muchos, digamos, hablan de la zona de frontera, es decir, hay múltiples discursos, pero parece difícil como que nos pongamos de acuerdo en uno. ¿Cuál es su postura respecto a esos temas específicamente? Sí, yo creo que digamos, la dicotomía mundo urbano, mundo rural no existe, o si existe, ejerce poca influencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el campo se ha llenado de las virtudes de la ciudad. El campo ya tiene carreteras, electrificación, televisión, emisoras, celular. Mejor dicho, un campesino, yo he ido a conocer eso en Tame, y yo creo que en los demás municipios es lo mismo. Es que la comodidad, hay que ver cómo ha avanzado la vivienda campesina. Eso antes eran unas ranchas miserables, hoy no. Hoy una casa en el campo, en cualquier vereda en Tame, es una casa bien hecha, con paredes de ladrillo y bien baños como los de la ciudad, y unas distribuciones de los espacios muy buenas. O sea, hoy los campesinos viven mucho mejor, por el esfuerzo de ellos y porque algunas políticas del Estado la han favorecido. Lo que decíamos antes, no es lo mismo que en Tamacay una persona esté a 100 metros de la carretera pavimentada, o a 1 kilómetro, a 2 kilómetros, que hace 60 años que estaba a 100, 200 kilómetros de una carretera pavimentada. O sea, ha habido un gran avance en el campo y en la ciudad. Por lo tanto, la suerte de un habitante del campo puede ser hasta mejor que la de un habitante de la ciudad que vive en un barrio pobre, en un barrio de invasión en Arauca o en Saravena, en Tame. Puede estar viviendo mejor el campesino. Entonces esa dicotomía no creo que exista, o si existe, la diferencia es mínima. O sea, ¿dónde está el punto clave? El punto clave es en el conocimiento. Por ejemplo, es el conocimiento el que nos va a dar la respuesta de para dónde va Arauca. Si nosotros no tenemos capacidad de controlar los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo las inundaciones, o las enfermedades de la agricultura, del cacao, del plátano, de las frutas, o si no tenemos capacidad de crear valor agregado, o sea, que no vendamos solamente carne de res, sino que tengamos curtiembres, que vendamos chaquetas y correas y zapatos y cosas de cuero, pasar a un estadio que es el estadio industrial, agroindustrial o industrial. Y eso lo dan todos estos factores de la competitividad: carreteras, educación, investigación, desde luego el orden público. Pero el orden público, qué pecadito, como dicen las señoras, yo no creo que se acabe con más policía ni con más ejército. Qué pecadito, pero yo no creo en eso. A mí me parece que eso se acaba cuando haya una respuesta seria al planteamiento económico, al desarrollo de la economía, a la industrialización, a la modernización. Y eso compete a los particulares. Yo no creo en empresas del Estado como eso de Corocito o el Parque de los Libertadores, que le han metido 20.000 millones para beneficio de unos cuantos burócratas que se llevan la plata. Pero eso no, el campeón, el protagonista de la historia es la empresa privada, son los particulares. Entonces, lo que hablemos de agroindustria en Arauca, si vamos a confiar en la plata del Estado, fracasa. Alfredo Colmenares montó 10 industrias y todas fracasaron, no queda ninguna, porque el Estado es mal administrador, no en Arauca, sino en Colombia, sino en todo el mundo, y no en esta época, sino en todas las épocas. El Estado es mal administrador. Algunas empresas poquitas sobreviven porque son monopolios, porque son muy fuertes, en fin, Ecopetrol, EPM, ETB, pero en general el Estado conduce a las empresas al fracaso, a la corrupción, al robadero. Entonces nosotros tenemos que pensar en industrias, y cómo hacemos para que lleguen las grandes inversionistas. Pues hay que brindarles condiciones mínimas de seguridad, de carreteras, de educación, de salud.
Yo el otro día decía que el año pasado Éxito invirtió 420 millones de dólares en América Latina. Donde nos invirtieran nosotros en cualquier municipio de Arauca 5, 10, 20 millones de dólares, ahí se montan empresas. Hace poco llegó también una empresa y ya tiene más de 50 o 60 empleados. Se llama De Uno. Eso es lo que crea progreso, la empresa privada creando empleo, creando riqueza, pagando impuestos. Con los impuestos, los gobernantes ayudan a la gente más pobre. Pero Parex tiene 500 empleos directos y 500 empleos indirectos. Eso es empresa privada. Eso es lo que crea riqueza. Eso es lo que hay que hacer en Colombia y en cualquier país. Estimular la empresa privada. Ahora, la empresa privada no le podemos imponer qué debe hacer. Que ponga un casino, o que ponga una droguería, o que ponga... No, ellos sabrán en qué invierten y en qué barrio montan el almacén o la fábrica. Entonces, el Estado tiene que crear condiciones, pero la empresa privada se desarrolla de acuerdo a sus estudios de rentabilidad. Así que ellos van a montar un frigorífico en Arauca, pero el error es pensar que el frigorífico lo tiene que hacer la gobernación o la alcaldía. Eso no va a pasar, no ha pasado. Y menos mal que no pasó porque hubiera sido otro robadero. No, eso la empresa decidirá si el frigorífico o la procesadora de frutas o la fábrica de chocolate la monta en Arauquita o en Arauca o en Jordán. Ellos verán, ellos tienen gente que sabe dónde es el mejor sitio para invertir. Y el turismo, pues claro que el turismo es una fuente importantísima de riqueza en todos los municipios del departamento, pero se requieren condiciones, no solo bellezas naturales, como es un río, una cordillera, una montaña, sino también la capacidad de aprender a atender bien al turista, lo que implica a los taxistas, los hoteles, los restaurantes. En eso hay que educar a la gente. Pero hay un factor, además de hablar de agroindustria y de turismo, Eduardo, y amigos que nos puedan escuchar, hay un factor que no lo podemos olvidar porque cometería un gran error. Y es que el líder de la economía mundial no es la agricultura ni es el turismo, ese no es el líder de la economía mundial. Todos sabemos quién es el líder de la economía mundial. Es la era digital. Los ricos del mundo se llaman Elon Musk o Zuckerberg o Bill Gates. Todos están vinculados a la industria de los computadores, del software. Y eso es lo que da plata. Entonces, yo no creo que los municipios nuestros, por chiquitos que sean, vayan a renunciar a tener talentosos de los computadores y del software y de la era digital. De hecho, yo diría que el tipo más rico de Tame es un tipo que no es ganadero, ni agricultor, ni sector turístico. Es un tipo que inventó un programa de contabilidad y que hoy está en todo el mundo. Empezó por Bogotá, luego con Dinamarca, luego Colombia, luego América Latina. Hoy está en todos los países del mundo. Está el programa ELISA, inventado por un señor nacido en el barrio Boyacá de Tame. Esa es la verdadera creación de capital grande. Entonces nosotros tenemos que en nuestros colegios pensar que tenemos que tener una educación de altísima calidad que nos permita aproximarnos a la era digital con suficiencia, con capacidad de multiplicar la riqueza. Ya en México algunos agrónomos han demostrado que se puede multiplicar por 10 o por 20 la producción de maíz si se aplican tecnologías que tienen que ver con el mundo digital, con los computadores. Sería un error gigantesco, tan gigantesco como el llano, olvidar que ese es un renglón que tenemos que meterle. A menos que alguien diga que los araucanos somos muy bruticos y que no podemos saber nada de computadores. Pero yo no firmo esa carta. Yo creo que nosotros tenemos el mismo talento que puede tener cualquier ciudadano de cualquier pueblo de Colombia. De hecho, el mejor columnista de Colombia, tal vez el periodista más famoso que tiene Colombia, es un tameño. Entonces, tenemos la capacidad para entrar a ese mundo, pero eso implica un fortalecimiento muy, muy radical, muy dramático de la educación, que en Arauca como en Colombia es muy deficiente. Pero si en Colombia es deficiente, en Arauca es peor. Mire, de los 100 mejores colegios de Colombia, solo hay uno público, los otros 99 son privados. Y en Arauca, de los 1000 mejores colegios de Colombia, solo tenemos 2 o 3 colegios, no más. Los demás están en la lista de los colegios malos. Por lo tanto, un gobernante, un alcalde, un gobernador tiene que preocuparse por mejorar sustancialmente la educación en Arauca. Y la educación y la cultura, porque la cultura no es solo música llanera. La cultura es la tecnología, la transferencia de mejores conocimientos, la valoración de lo ancestral, de lo indígena.
la posibilidad de que traigamos a Arauca lo mejor del pensamiento de todo el mundo. Creo que podemos resumir en esos 3 puntos: agroindustria, turismo y énfasis en la era digital. Duda, ese famoso columnista tameño. Ustedes saben cómo se llama y ustedes saben que no hay duda que es el columnista más famoso y más importante de Colombia. Bueno, última pregunta así corta, profe. Su apellido es Coronel. Sí, señor. Una pregunta, profe, porque en el largo del programa, del desarrollo de estos podcasts, les repito, me he encontrado con la dificultad de los araucanos, de los interlocutores, de imaginarnos a futuro. ¿Usted cómo se imagina Tame y Arauca dentro de 20 años? ¿Cómo lo visualiza? Sí, pueden ocurrir hechos extraordinarios, ¿no? El aparecimiento de un campo petrolífero en Fortul, imagínate, la vuelve una ciudad que va a crecer muchísimo si ocurre eso. Pero pongamos que no sea un pozo petrolífero, sino que sea, no sé, una variedad de plátano, de cacao o de aguacates, qué sé yo, que sea muy competitiva. Pues todo eso altera cualquier cálculo, ¿no? Pero sin ese hecho extraordinario que puede ocurrir, así como ocurrió Caño Limón, no hay, que Tame va a ser la gran ciudad del departamento de Arauca en unos 20 o 30 años. Va a ser la que tendrá más habitantes. Y en segundo lugar, yo creo que Fortul va a crecer muchísimo, porque es una zona que tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de la colonización y la ventaja de la cercanía al mercado nacional. En tercer lugar, yo creo que Arauca, ¿no? Arauca es la capital y siempre va a tener esa preeminencia, que es bueno que la tenga. Y no hay duda que Saravena y Arauquita tienen mucha opción. Arauquita puede convertirse en un centro agroindustrial importantísimo en materia de cacaotera. Ojalá los habitantes de Arauquita entiendan que la cosa se hace con capital privado. Y el capital privado generalmente viene de Bogotá, Medellín, Cali. Ellos son los dueños de empresas grandes. Por ejemplo, los tameños no son dueños de pares, ni de uno. Esos son capitalistas que vienen de otras ciudades. Y así por el estilo. Entonces, Saravena necesita tener un intercambio con San Cristóbal, con el puente en Puerto Contreras, ahí en el río Arauca, y una carretera de verdad con Pamplona. Con esas 2 cosas, Saravena va a ser una gran ciudad. Así que necesitamos, mira que está fácil. No tenemos que estudiar tanto para saber lo que hay que hacer. Lo que pasa es que a la gente le da mucho miedo pensar que Arauca debe tener solo 2 aeropuertos. El aeropuerto de Arauca, que ya está y está bueno, y el aeropuerto del Piedemonte Araucano, que tiene que ser en Fortul. Fortul está cerquita a Tame, cerquita a Saravena, cerquita a Cubará y cerquita a Tocorozal. Un aeropuerto para 9 municipios que sean capaces de recoger 500 pasajeros diarios. Mientras no tenga un aeropuerto 500 pasajeros Arauca, como tiene Arauca que tiene 500, o como Yopal que tiene 1100, Villavicencio tiene 700, mientras no haya 500 pasajeros diarios, no hay competitividad. En Saravena hay 50 diarios, en Tame hay 45. Con eso no llegan aviones y los que llegan pocas veces y a unos precios los tiquetes que es más barato ir a Miami. Entonces necesitamos un aeropuerto en el Piedemonte, uno en el Piedemonte y el de Arauca. Los demás, esos lotes hay que destinarlos a vivienda, pero tiene que ser en Fortul porque se necesita una equidistancia. Si alguien me dice que el aeropuerto tiene que ser en Tame, yo les digo, pero ya está y no funciona. No, que tiene que ser en Saravena o en Arauquita, pero ya está, ahí tiene un aeropuerto que no funciona. Eso no funciona, porque no hay demanda, y los economistas saben muy bien que si no hay demanda, no se puede pensar en que haya competitividad. Tiene que ser como lo hicieron en Casanare. Ellos no se les ocurrió hacer el aeropuerto en Villanueva en el sur o en Padiaricor en el norte, no. Lo hicieron en la mitad del Piedemonte casanareño, en Yopal. Y hoy Yopal recibe más de 20 municipios que le permiten sacar 1.100, 1.200 pasajeros diarios, 8 vuelos a Bogotá y 8 vuelos a otras ciudades. Así necesitamos hacer en Fortul, 4 vuelos diarios a Bogotá, más baratos, y un vuelo a Cúcuta, uno a Yopal, uno a Villavicencio, uno a Bucaramanga. Necesitamos pensar en términos más allá del municipio y más allá del departamento. Tenemos que ser capaces de pensar que un aeropuerto en el Piedemonte Araucano nos facilite un intercambio con Barinas, con San Cristóbal, con San Fernando de Apure. Así que tenemos que señalar que la educación y la cultura son las únicas que nos permiten pensar de una manera abierta
sin la atadura de la parroquia. Por eso esas cosas, esas señales de parroquialismo nos pueden estar haciendo mucho daño en Arauca. Profe, por último, una pregunta obligada en este programa para terminar y es, ¿qué considera usted que nos hace araucanos? Araucanos en el sentido amplio de la palabra, ¿no? El departamento de Arauca, de este territorio que parece un accidente geográfico de múltiples oleadas demográficas. Empezamos con Tame en 1625, otros dicen 1661, empezamos con Arauquita 15 años después, Arauca casi un siglo después, Saravena y Fortul casi un siglo después, es decir, que en medio de este territorio tan diverso, con tanta confluencia, con una que uno podría denominar un sincretismo como tan particular, ¿qué nos hace araucanos? Es una pregunta muy difícil, casi imposible de contestar, pero yo sí me voy a atrever a contestarla, yo, por lo menos a nivel de hipótesis, y yo creo que la historia demostrará si yo tenía o no tenía razón. O sea, lo que yo considero que nos caracteriza a los araucanos son dos amores: el amor por la libertad. No hay duda que en todos estos 500 años lo hemos demostrado, un enorme amor por la libertad política, económica, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Y en segundo lugar, un infinito amor por la cultura. Nosotros somos muy de la cultura, la gente campesina y de la ciudad ama su cultura llanera, pero también la cultura universal. Yo diría que eso es una característica. Alguien me dirá que el Quindío es lo mismo, o que el Valle es lo mismo, que el Chocó es lo mismo, pues yo no creo. Yo creo que nosotros hemos demostrado, y en esta conferencia hemos hablado de eso, que somos unos irrestrictos partidarios de la libertad y que tenemos una asociación muy fuerte con la cultura. Profe, pues le agradezco mucho también a todas las personas que nos ha acompañado en este tiempo, en este nuevo episodio de En Comunidad. ¿Cómo se sintió? Y ya las últimas palabras para terminar. Agradecer a ustedes este programa que me parece de suma utilidad y que lo pueda ver mucha gente y que estemos dispuestos a controvertir, a no comerle cuento al conferencista, sino a ver de qué manera nos identificamos con él o contra él desde el punto de vista del pensamiento. Y entre todos construiremos respuestas a nuestros problemas, a los problemas existenciales, digamos, los trascendentales, pero también a los problemas inmediatos de la economía, de la derrota de nuestros dragones, como son la violencia, la pobreza, la corrupción, el centralismo y algunas lacras que le llegaron a Colombia, como el narcotráfico. Así que entre todos podemos tener respuestas mejores. Y muchas gracias otra vez. Profe, muchas gracias a usted. Nuevamente gracias a todos los que nos han acompañado con su audiencia. Esto fue un capítulo más de En Comunidad. Como les decía, vamos ya cerrando nuestra primera temporada de un programa maravilloso que nos ha llevado alrededor de todo el territorio araucano y que nos ha llevado a plantearnos preguntas que por supuesto van a quedar sin respuesta porque son preguntas abiertas siempre a interpretación y que van cambiando con el contexto histórico, pero que tienen un objetivo, se hacen con el objetivo de reflexionar y, como bien lo decía el profesor Leonel Pérez Bareño, que nos acompañó hoy, con el objetivo de construir respuestas y derrotar algunos de los enemigos que tenemos, entre ellos la pobreza, la violencia y muchos otros más que lamentablemente marcan el día a día de muchos araucanos. Entonces, los esperamos en un nuevo capítulo y muchas gracias una vez más por su amable atención.